Reflexión del Evangelio de hoy en la voz del Padre Charly García, conciliario de los equipos de Nuestra Señora. La Iglesia celebra la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor. La Basílica de Santa María la Mayor es importante para los católicos porque allí es donde el Papa Francisco pidió que dejaran sus restos. Ahora que estuve en Roma en el mes de mayo, tuve la oportunidad de visitar la tumba de Francisco. Apenas está su cruz de buen pastor y en la tumba, en el mármol, simplemente dice Francisco, su firma Francisco. No dice nada más. En un rinconcito, en el lugar que era como el lugar del cajón donde se guardaban las escobas y las cosas del aseo, allí pidió que lo dejaran muy cerquita a la capilla de Nuestra Señora de la Salud de los Romanos, Salus Populis Romanos. Una imagen muy venerada por el pueblo de Roma, porque en más de una oportunidad la salvó de las pestes y de las plagas. Recordemos, iniciando la pandemia, el Papa Francisco solito en la Basílica de San Pedro, oscurecía, caía una pequeña lluvia, no había nadie más. Él va caminando y ante el cuadro de Nuestra Señora de la Salud del pueblo romano y nos recuerda el texto del Evangelio de los discípulos que estaban dormidos en la barca y que Jesús les dice: no tengan miedo, que yo estoy con ustedes. Vamos a escuchar entonces el Evangelio de San Mateo correspondiente al martes 5 de agosto. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: es un fantasma, y daban gritos de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida: tranquilícense, no tengan miedo, yo soy. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y como comenzara a hundirse gritó: sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano y lo sostuvo y le dijo: hombre poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el día siguiente de la multiplicación de los panes, esa misma noche, Jesús despide a los apóstoles que se vayan primero, mientras él despide a la gente. Podrían ser las 5 de la tarde o llegada a las 6 de la tarde, que la manera de contar el tiempo de los romanos sería el inicio de la primera vigilia de la noche. Jesús se queda a orar allí. Los apóstoles se meten en el mar, el viento era contrario, las olas amenazaban con hundir la barca en la que estaban, y dice que al amanecer, en el horario romano, sería en la cuarta vigilia de la noche, como a las 6 de la mañana, Jesús llega a ellos caminando sobre el agua. Y entonces ellos no esperaban ver a nadie caminando sobre el agua. Tiene que ser algo que no es normal. Se llenaron de terror, pensaban que era un fantasma y se pusieron a dar gritos de miedo. Pero Jesús enseguida les dice: no tengan miedo, yo soy, tranquilícense, yo soy. Se identificó como yo soy el que soy, con el nombre de Dios, como Jesús, Hijo de Dios. Jesús y el Padre son uno solo. Entonces Pedro le dijo: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Es importante caer en la cuenta qué fue lo que pidió Pedro. Pedro no pidió caminar sobre el agua. Pedro pidió ir
a Jesús. Mándame ir a ti. Mándame ir a ti. Pedro pidió ir a Jesús. En las aguas es circunstancial porque estaban sobre el agua. Y entonces Jesús le dice, ven. Y ante la orden, Pedro saca el pie de la barca. Pedro no constata si el agua estaba dura o no, le creyó. Sacó el pie de la barca y puso en ese pie todo su peso, confiando en Jesús, y apenas su pie tocó el agua se endureció y empezó a caminar. Mientras tenía la mirada puesta en Jesús, Pedro caminaba sobre el agua y sobre la tormenta, pero de repente algo lo distrajo. Al sentir la fuerza del viento, mirar las olas, la lluvia, se asustó y empezó a darle miedo, se llenó de temor y gritó, Señor, sálvame. Sí, Pedro empezó a hundirse porque dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar las circunstancias problemáticas que lo rodeaban. Querido hermano, en medio de tus problemas, tú puedes pasar por encima de tus problemas. Si pones tus ojos a Jesús, puedes caminar en medio de tus problemas, de tus tormentas, de tus conflictos, de tus enfermedades. Pon tu mirada en Jesús. Pedro quitó la mirada de Jesús y empezó a hundirse. Y gritó, Señor, sálvame. Tú eres mi Señor. A ti que eres mi Señor te pido que me salves. Pedro, si estaba a 20 metros de Jesús, se hundió muy cerca, porque Jesús ahí mismo lo asió. Lo tomó de la mano y cuando lo tuvo seguro le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo quiero aclarar algo. Pedro no se hundió por falta de fe, porque caminó 18 pasos de fe y se hundió muy cerquita de Jesús. Así que si caminó por el agua fue por fe. Pedro se hundió por quitar la mirada de Jesús. El mensaje que nos da hoy el Evangelio es, no quites tu mirada de Jesús. Porque si pones tu mirada, tu corazón y tu confianza en Jesús, podrás caminar en medio de tus tormentas y de tus crisis. Que el Señor te bendiga. Equipos de Nuestra Señora entró en su hogar con el Evangelio del día.